Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana. Bienvenidos al debate. Hoy quiero que imagines algo. Imagina que tienes un documento súper confidencial. Un clásico, vaya. Exacto. Y tradicionalmente, para compartirlo, tendrías que hacerle una fotocopia, entregársela a alguien en mano o por correo, y en ese preciso instante pierdes absolutamente el control. Claro, ya no sabes qué hace esa persona con el papel. Eso es, pierdes el control sobre lo que hace. Pero ahora, imagina que puedes entregar ese documento y dictaminar que la persona solo puede leerlo, que no puede hacer anotaciones, o que el sistema le bloquea la opción de imprimirlo, y que, para rematar, mañana a las 12 de la noche el documento desaparece de su ordenador. A ver, es una premisa tecnológica fascinante, desde luego. Pero imagina también intentar hacer exactamente eso en un entorno donde la legislación no está preparada para respaldar esa, digamos, magia tecnológica. Un entorno donde las leyes de protección de datos no terminan de aclarar qué ocurre si dos empresas distintas modifican ese documento a la vez. Ya, el tema de la regulación. Claro. Y donde por un simple error humano, al configurar un enlace, podrías estar abriendo de par en par no solo ese documento, sino todo el archivo de tu compañía al mundo entero. Y precisamente por eso estamos aquí. Porque hoy vamos a debatir una transición que es invisible, pero monumental. Hablamos de cómo el simple hecho de compartir un archivo en la nube, lo que en el ámbito técnico conocemos como el curso 7, uso de la nube, está reescribiendo la economía, la productividad y la seguridad. Y lo vamos a analizar, fíjate, centrados en un escenario que está viviendo esta revolución a un ritmo vertiginoso. El contexto de Perú. Exactamente, el contexto peruano. La pregunta central que ponemos ahí sobre la mesa es muy clara. Al aplicar esta tecnología de almacenamiento público y colaboración en Perú, ¿representa la democratización de los archivos compartidos un motor imparable para el crecimiento económico y la superación de la brecha digital? ¿O estamos, por el contrario, ante un salto tecnológico precipitado y vulnerable? Un salto lastrado por deficiencias normativas e infraestructurales, añadiría yo. Eso es. Yo estoy convencido, y defenderé aquí, que la nube pública y esta capacidad de compartir archivos están transformando radicalmente la productividad peruana. O sea, los datos de proyecciones como las de FTI Consulting son demoledores. Estiman que entre 2023 y 2038 la adopción de la nube respaldará más de 1.400.000 empleos. Son cifras muy optimistas. Y no solo eso, aportará unos 16.500 millones de dólares al PIB de Perú. Yo defiendo que estas herramientas de colaboración superan las barreras físicas y empoderan a sectores que antes estaban muy limitados por su hardware, desde la agricultura en zonas remotas hasta el comercio minorista en Lima. Bueno, yo lo abordo desde una postura bastante más cauta. Si bien la mecánica técnica de compartir mediante la nube es operativamente brillante, no lo niego, el ecosistema peruano presenta vulnerabilidades críticas. O sea, la adopción masiva choca frontalmente con una madurez regulatoria que a día de hoy está incompleta. Específicamente hablo de la Ley número 29.733. La Ley de Protección de Datos Personales de Perú. Exacto. Esa ley carece de las salvaguardas modernas que sí tiene, por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, el famoso GDPR. Y esto expone a los usuarios y a las empresas peruanas a riesgos legales severos cuando trasladan su operatividad diaria a la nube. A ver, entiendo perfectamente por qué pones el foco en el riesgo legal. Pero permíteme ofrecerte una perspectiva un poco distinta, basada en el impacto macroeconómico real y en la propia arquitectura técnica. Porque creo que hay que entender el cómo funciona para valorar su impacto económico real en Perú. Adelante, te escucho. Vamos a la mecánica misma de lo que significa compartir un archivo hoy en día. Cuando un usuario en plataformas como Google Drive o OneDrive quiere colaborar, ya no adjunta un archivo pesado en un correo electrónico. Enviar un adjunto significa hacer una copia literal de los bytes. O sea, si el fichero pesa 50 megas, ahora hay dos ficheros de 50 megas ocupando espacio, uno en tu ordenador y otro en el del receptor. Claro, es ineficiente. Totalmente. Lo que hacemos ahora es enviar un enlace, un simple puntero matemático que dirige a un único archivo alojado en un servidor externo. Esto parece trivial, pero a nivel de arquitectura de red es un cambio de paradigma brutal. Sí, es un cambio de arquitectura. Pasamos, digamos, de la duplicación a la centralización total. Exacto.
Y fíjate en la eficiencia que esto genera. Puedes asignar roles Este estrictos, contenido fue lector, desarrollado por la comentador o Asociación editor. Puedes Economía, entrar a la Sostenibilidad configuración e y decirle al sistema, Interseccionalidad AESI, bloquea la descarga. ONG Que peruana. solo lo puedan ver en pantalla. Eso es, el servidor no enviará los paquetes de datos completos al ordenador del receptor, sino que solo renderizará una imagen del documento en su navegador. Esta eficiencia operativa, que no satura los dispositivos locales, es la que permite que empresas peruanas de todos los tamaños escalen. Y ojo con este dato, que no es menor. Perú es actualmente el mercado de fibra óptica hasta el hogar, el llamado FTTH, de más rápido crecimiento en la región. Sí, el cable directo al router. Claro. Esa conectividad brutal, unida a la eficiencia de no duplicar ficheros, es lo que permite traducir el uso de la nube en una producción económica proyectada total de casi 29.600 millones de dólares. Es un tren de productividad imparable. Pues siento discrepar con ese optimismo tecnológico tuyo. Y déjame explicarte exactamente por qué. Tener herramientas granulares de acceso está muy bien sobre el papel. Pero, en la práctica, implementar esta tecnología en empresas sin un marco legal robusto es como abrir una cuenta conjunta con un desconocido. ¿Una cuenta conjunta? A ver, explícame eso. Sí, me refiero a la ilusión de control. El sistema técnico funciona perfectamente para mover el dinero, o los datos en este caso, de un lado a otro. Pero si los fondos desaparecen por una mala gestión, el banco se lava las manos. Fíjate en cómo funcionan realmente estos enlaces por debajo. Hay una advertencia muy clara en la propia arquitectura técnica de plataformas como OneDrive. ¿Te refieres a cuando das permisos de edición? Añadir acceso directo a mi unidad. En el momento en que hace eso, esa carpeta pasa a integrarse en su propio ecosistema. Y aquí viene el peligro en el tejido empresarial peruano. Que está formado sobre todo por pymes, claro. Eso es, pymes que se están digitalizando a marchas forzadas. Imagina que un empleado mete la pata. En lugar de compartir el enlace invitando a correos electrónicos específicos, selecciona por las prisas la opción de cualquier persona que tenga el enlace. Bueno, ya, pero a ver. Eso es un error de usuario. No es un fallo de la nube per se. Pero es un error cuyo alcance la nube amplifica a nivel global e instantáneo. O sea, si cometes un error con un servidor local físico, a lo sumo expones los datos a la red interna de tu oficina. En la nube pública, la propiedad intelectual de la empresa queda indexada o expuesta en Internet de forma irreversible. El riesgo de pérdida de control es inherente a esa misma facilidad para compartir que tú alabas. Pero, frena un momento. Ese riesgo se mitiga con la administración del sistema. O sea, las plataformas ofrecen paneles de control para restringir que los enlaces se puedan abrir fuera del dominio de la empresa. No podemos culpar a la autopista de que un conductor decida ir con los ojos cerrados. Además, ¿no crees que el marco institucional peruano ya está abordando esto? Y ahí es exactamente donde quería llegar, porque entramos en el verdadero vacío legal. La autopista de la que hablas no tiene las señales de tráfico adecuadas en Perú. Si analizamos el marco legal frente a esta realidad operativa, las lagunas son alarmantes. Yo no las veo tan alarmantes, la verdad. Fíjate, sí, la Constitución Política del Perú y decretos como el número 1391 obligan a las operadoras a proteger la confidencialidad. Pero cuando bajas al barro a la Ley 29.733 de protección de datos personales, te das cuenta de que es una ley pensada para la era de los archivadores físicos y los servidores locales, no para entornos colaborativos dinámicos. Yo discrepo un poco ahí. La ley peruana me parece bastante estricta en su contexto. ¿A qué lagunas te refieres exactamente? Porque la ley exige el consentimiento expreso para tratar datos. Me refiero a vacíos técnicos conceptuales que la tecnología actual ya ha superado con creces. Por ejemplo, cuando tú hables un enlace compartido en tu navegador, la plataforma de la nube instala cookies de sesión para rastrear quién eres, desde qué IP te conectas, cuánto tiempo estás editando. El GDPR europeo tiene normativas estrictas sobre cómo y para qué se pueden usar esas cookies. Ya, la ley de cookies europea. Exacto, pues la ley peruana no regula el uso de cookies en este nivel de detalle. Tampoco establece plazos máximos obligatorios de conservación de datos en la nube. Pero lo más grave, y esto afecta directamente a tu argumento del crecimiento empresarial, es que la ley peruana no regula la figura de la corresponsabilidad del tratamiento. Vale, a ver, explícame cómo afecta eso en un caso real a una empresa peruana. Pues imagina este escenario. Una agencia de marketing en Lima crea una hoja de cálculo en Google Drive.
La comparte mediante un enlace con permisos de edición con su cliente, que es una cadena de tiendas retail para gestionar una campaña. Ambos equipos empiezan a añadir datos personales de clientes peruanos en ese archivo. Nombres, correos, hábitos de compra. De acuerdo, un archivo coeditado. El archivo es un ente vivo. De repente, hay una brecha de seguridad y esos datos se filtran. Según el GDPR en Europa, ambos serían corresponsables y habría un contrato claro que delimita quién paga la multa y quién avisa a los usuarios. En la ley peruana, al no estar regulada esta corresponsabilidad de forma específica para la nube, el riesgo jurídico es un caos. ¿A quién sanciona la autoridad? ¿Al dueño del archivo o al que metió el dato? Es un follón legal inmenso. Es una lectura bastante pesimista. Y francamente, creo que ignora los mecanismos de control que sí existen en el país y que son muy robustos. Por ejemplo, a diferencia del GDPR europeo, fíjate, la normativa peruana exige la inscripción obligatoria de los bancos de datos ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Un registro burocrático. Pero es un registro centralizado gubernamental. Saben quién maneja qué. Además, si miras el reciente Decreto Supremo 016 del 2024, es muy explícito. Exige que los sistemas informáticos que manejen datos personales en Perú tengan control de acceso a la información, monitoreo continuo y revisión periódica de las medidas de seguridad. Sí, pero a nivel técnico eso no evita. Déjame terminar el punto, porque es clave. Ese decreto obliga a generar registros lógicos, trazabilidad pura. El sistema tiene que guardar un histórico de qué usuario entró, a qué hora, desde dónde y qué modificó. Ese es precisamente el marco técnico necesario para auditar un archivo compartido. Si hay una fuga en esa hoja de cálculo de tu ejemplo, el panel de administración te dirá exactamente qué correo hizo la exportación. Ya, a posteriori. Yo diría que este marco legal, aunque, siempre sea perfectible, es lo suficientemente sólido para sostener la productividad. Estamos hablando de 2.700 millones de dólares en ingresos fiscales proyectados que el Estado va a ganar gracias a la adopción de la nube. Esa tributación paga hospitales, paga carreteras. No podemos paralizar eso por un miedo a la corresponsabilidad que en la práctica se resuelve auditando los logs del sistema. A ver, tener que registrar un banco de datos ante una autoridad es un mero trámite administrativo. Un sello en un papel. Y tener un registro de logs técnicos que te dice quién robó los datos no previene la brecha. Solo te avisa de que ya te han arruinado, básicamente. No mitiga la fricción técnica y operativa del día a día, que es donde realmente sufren los usuarios en Perú. Y aquí quiero abordar un problema técnico fundamental del almacenamiento sincronizado. El famoso dilema de Juan y Pedro. ¿Te refieres al conflicto de versiones cuando se edita sin conexión? Exactamente. Vamos a explicar cómo funciona esto a nivel de código, porque desmonta un poco esa magia de la productividad perfecta. Imagina que Juan y Pedro trabajan en la misma empresa. Tienen instalada la aplicación de escritorio que sincroniza los archivos de la nube en una carpeta local de su ordenador. Ambos se suben a un avión o se quedan sin internet por lo que sea, y abren el mismo documento de Word. Juan edita el párrafo 1, Pedro edita el párrafo 2. Eso es. Cuando ambos recuperan la conexión a Internet al aterrizar en Lima, el cliente de sincronización envía un paquete de datos al servidor con una marca de tiempo, un timestamp. ¿Y qué hace el servidor? Pues intenta fusionarlos. Determinar con seguridad matemática cuál es la versión correcta, sin arriesgarse a borrar el trabajo de alguien. Así que el algoritmo falla por diseño. Genera un conflicto de versión y crea dos archivos duplicados. Documento Juan y documento Pedro. Al final, todo ese tren de productividad supermoderno se estrella contra la realidad de que el problema hay que resolverlo a mano. Tienen que abrir ambos y copiar y pegar. Claro. La sincronización genera colisiones que paralizan el flujo de trabajo. Ya, pero estamos hablando de casos de uso sin conexión, casos que cada vez son más raros precisamente por la penetración de la fibra óptica y el 5G en Perú. No creas que son tan raros. Y además se agravan por la falta de cultura de ciberseguridad. Fíjate en herramientas como Google Drive. Existe un fenómeno conocidísimo, los animales anónimos. Ah, cierto. Es cuando alguien accede a un archivo a través de un enlace público sin haber iniciado sesión en una cuenta. En la parte superior de la pantalla no ves su nombre, sino que aparecen iconos como, un chupacabras anónimo o un delfín anónimo. Suena hasta simpático, la verdad, de broma. Hasta que te das cuenta de las implicaciones legales.
Imagina esto en sectores altamente regulados en Perú, como el sector financiero. Este sector se rige por la Ley número 393, que exige a los bancos implementar medidas efectivas y demostrables para evitar el uso indebido de datos. Claro, si un analista comparte algo con enlace público, Si un analista en San Isidro comparte un informe interno usando la opción cualquier persona que tenga el enlace y de repente la pantalla se llena de animales anónimos editando o descargando el archivo, estamos ante una vulneración monumental. Es inauditable porque el sistema técnico no sabe quiénes son, solo sabe que un koala anónimo desde una IP dinámica modificó los tipos de interés. Eso deriva en sanciones gravísimas. La herramienta facilita tanto el compartir que desdibuja por completo el perímetro de seguridad tradicional. vale, a ver, es un caso extremo y es un riesgo real si no hay políticas corporativas aplicadas, te lo concedo. Pero quiero alejarme del entorno puramente corporativo de los bancos en San Isidro por un momento, porque el impacto real, el más transformador de compartir archivos en la nube, va mucho más allá de las oficinas de Lima. Hablemos de la brecha digital y del plan de cierre de la brecha digital al 2030 del Ministerio de Educación. Es un plan muy ambicioso, sin duda, pero requiere infraestructura. Y es precisamente la nube la que suple la falta de infraestructura local. Sincronizar y acceder a documentos mediante un enlace ofrece ventajas sociales que superan con creces los fallos puntuales de sincronización algorítmica de Juan y Pedro. Hablamos de ubicuidad, hablamos de no depender de la capacidad de procesamiento de tu máquina. Fíjate, si tú estás en una zona rural de los Andes peruanos o en una comunidad de la selva amazónica, el acceso a hardware de última generación es casi nulo. Claro, un ordenador potente cuesta muchísimo. Cuesta miles de dólares. Pero si un estudiante o un trabajador de una cooperativa agrícola puede recibir un enlace en un teléfono móvil básico o en un ordenador compartido de un locutorio e iniciar sesión, de repente tiene acceso a la potencia de cálculo de los servidores de Microsoft o Google. Entiendo la teoría de la democratización, pero Un colegio rural, sin tener que obligarle a descargar 500 megas a través de una conexión inestable. Compartir archivos de forma remota no es un lujo, es una necesidad educativa de primer orden en Perú. Y fíjate en los datos de ingresos laborales. Se estima que la masa salarial respaldada por este uso de la nube pasará de 3.500 millones de dólares en 2023 a 6.000 millones en 2038. Es riqueza real gracias a eliminar la tiranía de la distancia física. a ver, yo no niego el valor social de la inclusión digital. Sería absurdo por mi parte. Que un agricultor o un maestro pueda acceder a herramientas de primer nivel es innegable. Pero te pido que seamos rigurosos y veamos la otra cara de la moneda. Precisamente porque estamos extendiendo esta tecnología a poblaciones vulnerables que a menudo tienen menor alfabetización digital, las carencias normativas de las que hablábamos antes se vuelven muchísimo más peligrosas. ¿Por qué más peligrosas? Si el sistema técnico funciona igual de bien para todos. O que no tienen el mismo respaldo institucional para defenderse. Si un ciudadano en una zona rural sube sus datos personales o su información médica para un centro de salud local a un documento compartido en la nube y no existen garantías legales en la Ley 29.733 sobre el plazo máximo de conservación, lo estamos invitando a una trampa digital. La inclusión sin protección no es empoderamiento, es explotación encubierta. Les damos la herramienta, pero si el banco o la cooperativa pierde esos datos en un enlace compartido, el ciudadano se queda completamente desamparado. ¿Pero la arquitectura técnica ofrece protecciones inherentes mujer? Plataformas como Google Workspace o Microsoft 365 ofrecen herramientas quirúrgicas para la privacidad. El creador puede dar acceso exclusivamente a correos verificados, auditar cada versión y revocar permisos con un solo clic si ve algo raro. Es robusta, si sabes cómo configurarla. Y volvemos al principio. La tecnología por sí sola no salva a nadie si el usuario no sabe diferenciar entre un enlace público y un acceso restringido, y si la ley del país no castiga adecuadamente a la empresa que no lo protege. Es cierto que requiere educación digital constante, no te lo voy a negar, pero para mí, llegados a este punto, la conclusión sigue siendo muy clara. Compartir archivos en la nube, pasar de enviar copias estáticas a co-crear en espacios vivos, es la palanca tecnológica que el Perú necesita ahora mismo. Reconozco los retos formativos. Los usuarios deben interiorizar la diferencia entre lector, comentador y editor.
pero los beneficios macroeconómicos son irrefutables. Hablamos de un aumento sostenido en el PIB, de casi 1,5 millones de empleos apuntalados por esta eficiencia y de la inclusión en la economía global de regiones enteras. El valor de democratizar este acceso colaborativo pesa muchísimo más que las fricciones de una curva de aprendizaje o las actualizaciones legales que estén pendientes. Pues yo, por mi parte, resumo mi postura recordando que la complejidad técnica que opera bajo el capó de la nube pública nos exige una cautela extrema. Las proyecciones de miles de millones de dólares son un titular muy atractivo, sí, pero no son un escudo legal frente a un tribunal, ni nos protegen de las brechas de seguridad masivas. Mientras el Estado peruano no actualice de forma contundente su marco de protección de datos para equipararlo a los estándares internacionales modernos, toda esta infraestructura será un gigante con pies de barro. El riesgo de pérdida de propiedad intelectual, la exposición al rastreo no regulado y los conflictos como el dilema de la sincronización de Juan y Pedro demuestran que la tecnología, sin un marco humano y legal que la contenga, no es ninguna panacea. Lo que es indudable, creo, tras escucharnos a ambos, es que entender cómo funciona realmente el engranaje de compartir un archivo es una competencia vital hoy en día. Hemos visto que ya no se trata simplemente de subir un fichero a Internet y olvidarnos. Gestionar los permisos de acceso de forma consciente, entender si enviamos un puntero temporal o si damos control total, se ha convertido en una habilidad básica, casi de supervivencia para cualquier profesional y ciudadano. Totalmente de acuerdo en eso. Ambos convergemos en que el éxito a largo plazo en el Perú no va a depender únicamente de tirar más cables de fibra óptica, ni de una adopción técnica ciega. Dependerá de una evolución paralela, profunda y urgente, tanto en la legislación nacional como en la cultura de ciberseguridad de cada individuo. Ha sido un análisis fascinante, la verdad, lleno de aristas. La próxima vez que vayas a compartir un documento, antes de pinchar en enviar, tómate un segundo para preguntarte, ¿qué tipo de llaves digitales estás entregando exactamente y quién tiene ahora el control de tu información? Gracias por acompañarnos en esta sesión, nos vemos en el próximo debate. Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana.